Muy buenos días para quienes están hoy acá presentes y para quienes nos miran desde las diferentes plataformas en donde están mirando esta predicación, este tiempo de compartir la palabra del Señor. Preparando la predicación se me vino una pregunta que creo que es muy fundamental, sobre la que vamos a trabajar durante el desarrollo de la exposición de la palabra en esta mañana. Es cómo podemos adorar, cómo podemos amar a quien no conocemos. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo amar a quien no se conoce? Bueno, vivimos en una sociedad extraña. Yo no sé si a usted le ha pasado, alguna vez va a algún lugar X cualquiera y una persona que no lo conoce lo trata de amor. ¿Sí le ha pasado? Sí. O mi amor, ¿cierto? Es una expresión muy… Ahora usted dirá, pues es una expresión muy paisa. Sí, pero aún así es como extraño, ¿cierto? Que una persona que a uno apenas lo está viendo, apenas lo está mirando, a uno le diga, mi amor, tal cosa. Sí, es extraño, pero es básicamente algo que hemos ido construyendo como sociedad y que nos invita por lo menos a reflexionarnos y a reflexionar básicamente la profundidad, lo que significa, lo que es amar, ¿sí? Vuelvo y le digo, usted puede decir, eso es absurdo, es una manera de decirlo. Sin embargo, creo que ha entrado en un deterioro mismo del concepto, de lo que significa, de lo que debe ser el amor. Hace como 2 años, bueno, año y medio más o menos, en septiembre del 2019, dimos un tallercito en una semana de educación muy, muy chévere, llamado Adorando al Dios que conocemos, y lo que tratábamos de plantear desde esa exposición del taller era que la única manera de adorar profundamente al Señor de verdad era precisamente conociéndolo, acercándonos a Él, acercándonos a su palabra y cómo su palabra iba a guiar ese proceso de conocimiento. Este soy yo, sí, era una exposición en tiempo récord, en una semana, bueno, ni siquiera en una semana, en 3, 4 días, tratar de exponer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sacando algunos parámetros, porque la cogimos obviamente en bloque. Y bueno, fue creo que un tiempo bonito en el que nos identificamos con eso. Creo que ese es el punto de partida para entrar al tema que hoy vamos a desarrollar desde la predicación de la palabra, el tema de los mandamientos de Dios, puntualmente los 10 mandamientos, y cómo a partir de eso o en medio de eso podemos entender o conocer, encontrarnos con el Dios que se ha revelado. A Jesús le hicieron una pregunta en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, y la pregunta que tenía un tinte de hipocresía, de desafío, querían probarlo, dice el texto. Un maestro de la ley le pregunta, maestro, sí, y otra vez, esa expresión misma de decirle maestro a Jesús de parte de ellos tenía ese tinte hipócrita. ¿Cuál es el gran mandamiento? La pregunta que le hacen, y Jesús responde, bueno, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás, y dice él, y un segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo define que esos 2 mandamientos son un resumen de la ley y los profetas, es decir, un resumen del antiguo pacto, de todo lo que se desarrolla en el antiguo pacto. Y allí comienza una reflexión profunda acerca de lo que significan los mandamientos, los estatutos que el Señor nos ha entregado. La semana pasada René hacía una exposición de lo que se conoce como el gran mandamiento, pero ese gran mandamiento tiene una conexión directa con los 10 mandamientos, que son en algún sentido lo que estructuran el resto de los mandamientos, el resto de las leyes que van a aparecer tanto en el libro del Éxodo como en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Ahí entendemos nosotros que se convierte en una especie de argumento circular, el amar a Dios como fundamento que se relaciona o que se demuestra en los 10 mandamientos o en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Esta predicación, que va a ser una predicación que va a estar dividida en 2 partes, un tema que se dividirá en 2 partes. La primera parte la veremos el día de hoy, la segunda parte la veremos la próxima semana. Tiene como título principal la ley del amor.
Nosotros ya hemos definido que Dios le da la ley a Israel para que entren en una relación de pacto, ¿sí? Entonces la ley del amor. Y esta primera parte de la exposición va a revelar al Dios que nosotros adoramos. En algún sentido, esa primera parte revela quién es Dios, los 4 primeros mandamientos. La segunda parte invita a reflejar ese conocimiento de Dios con el otro. Invita a mirar cómo eso que conocemos de Dios se vuelve vida, sirviendo, construyendo y siendo comunidad. Eso de somos la familia de Dios tiene un fundamento muy fuerte en eso. Cómo construimos comunidad a partir de esa intención de reflejar el conocimiento de Dios, de reflejar la vida de Dios. Así que si nosotros alcanzamos a entender eso, podemos decir que la obediencia se fundamenta en la relación amorosa de Dios con su pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo: yo los he amado, por lo tanto, ámenme y ámense. Ese es el desafío que vamos a tener en la lectura de los 10 mandamientos para nosotros el día de hoy. Los 10 mandamientos no son solo información, una lista para observar qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Esto es muy importante para nosotros. Los 10 mandamientos son las estipulaciones del pacto que orientan la relación de Dios con su pueblo. Los 10 mandamientos son los pasos a seguir, lo que Dios le invita a Israel, que posteriormente veremos extendido hacia la iglesia, a vivir en relación con Dios y en relación con su pueblo. Como Dios nos llama a eso como pueblo de Dios. Yo soy Dios, ámenme. Una vez más, ese va a ser un punto de partida para nosotros. Por favor, le invito para que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio y vamos a hacer una lectura de los primeros 6 versículos para entender el marco en el que arrancan los 10 mandamientos. Una vez más, Moisés comienza con el tema de la historia, a recordar lo que Dios ha hecho, y dice el versículo 1: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos. Deuteronomio capítulo 5, estoy leyendo el versículo 1. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y quiero hacer ahí un pequeño paréntesis para tratar de entender lo que está diciendo allí, porque evidentemente el pacto que se firmó en Horeb fue un pacto que se hizo con el Israel que salió de la tierra de Egipto, con los padres de ellos. Pero acá Moisés, recordemos que Deuteronomio está haciendo alusión a lo que ya pasó, pero también tiene los parámetros para lo que va a seguir. Aquí le está diciendo que el pacto no fue con ellos, sino con los que estaban ahí escuchando en ese momento, es decir, con el Israel que está listo para pasar a la tierra prometida. ¿Cómo entender eso? Pues bien, lo que tenemos que tratar de comprender acá es que esa generación que murió en el desierto ya había pasado, había muerto en el desierto. Ahora esos mandamientos cobraban vida para el pueblo que estaba ahí, listo para pasar a vivir la promesa que Dios le había dado. En ese sentido, lo que Moisés está diciendo es para ustedes, porque ustedes son los que van a vivir ese pacto, las condiciones de ese pacto, las estipulaciones de ese pacto en la tierra a la que van a pasar a tomar en posesión. Cara a cara, dice el versículo 4, habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Él dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está diciendo: soy yo. Y noten que el pacto que se está planteando acá es un pacto que tiene relación entre lo que produce Dios al hablar, su voz poderosa, los estruendos del monte, el temblor, el estremecimiento de la tierra, pero
la base de eso es el amor. Yo lo saqué, recuerden eso. Estos mandamientos que Dios le va a presentar a Israel, recuerdan que Él ya se había entregado por ellos, que Él les había dado su amor, que Él les había dado su gracia, que Él los había liberado de la esclavitud. Ahora vivan de esta manera. Es lo que Dios les está planteando allí al pueblo de Israel, listos para entrar a la tierra de la promesa. Así que, entendiendo nosotros esto, vamos a mirar en esta mañana, vamos a observar en los primeros 4 mandamientos, vamos a observar 3 maneras en las que Dios le dice a su pueblo: ámenme. 3 maneras en las que Dios invita a Israel a amarlo. Y lo vamos a observar de la siguiente forma. La primera manera es: ámenme con total fidelidad. Esa es la primera forma, la primera manera en la que Dios le dice a Israel: ámame. Ámenme con total fidelidad. La segunda: ámenme reflejando que me pertenecen, que son míos. Ahorita vamos a mirarlo en el desarrollo de la exposición. Y en tercera medida: ámenme dependiendo de mí. Yo soy su Dios. Ámenme dependiendo de mí. Así que vamos a observar esto a la luz del texto. Versículo 7 al 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ámenme con total fidelidad. Ahora, la fidelidad que Dios le pide a su pueblo parte de la propia exclusividad de quién es Dios. Yo soy Dios, yo soy el único Dios verdadero. Y claro, hay una relación muy fuerte versus la infidelidad, versus la idolatría. La única manera que nosotros conocemos de amar, en términos muy humanos, tiene relación con la fidelidad, con mantenernos fiel al otro. No hay otra forma de amar, ¿sí? Y eso parece contradictorio porque estamos hablando de 3 maneras o de 3 formas. Ahorita lo vamos a mirar de una manera mucho más amplia, de una forma mucho más amplia. El mandamiento de amarlo con total fidelidad nace de esa particularidad de Dios. Yo soy Dios. Y entre otras cosas, cuando el versículo 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso tiene una connotación muy fuerte. No es que Dios esté diciendo que existan otros dioses. El único Dios verdadero, el único Dios que habla y la tierra tiembla, el único Dios que se ha pronunciado de verdad es Él. Es el único Dios real. Pero Israel viene de una cultura de diferentes dioses, la cultura egipcia, y va para una cultura en donde se adoran diferentes dioses, la cultura cananea. Dios necesita que Israel entienda que esos dioses falsos provienen de los mismos deseos del corazón del ser humano, tanto de los egipcios como de los cananeos, y que Israel no se puede dejar confundir con esa realidad. Israel necesita tener presente en su corazón que ese Dios que se ha revelado, que ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que ese Dios que los liberó, que ese Dios que los ha amado, es único, es exclusivo, es Dios. Aquí aparece el descalabro de la idolatría. Llamar Dios a algo que no tiene vida y que no produce vida. Eso es absurdo. Aquí entra en escena el reconocer que cualquier otra cosa que se
cree con manos humanas o que esté dentro de los anhelos y deseos humanos diferente a Dios, es idolatría, es infidelidad. Quitarle la gloria y la honra al Señor, al Dios verdadero, para satisfacción o para buscar satisfacción con un Dios falso, con algo que no existe. Las imágenes precisamente buscaban eso, reducir, manejar a Dios. Por eso Dios le dice a su pueblo: no te harás imagen, menos para adorarlas. Piensen por un segundo la escena de Éxodo capítulo 32. La escena de Éxodo capítulo 32 es muy fuerte porque es una escena en donde el pueblo crea el famoso becerro de oro. ¿Recuerdan? Israel ha firmado el pacto con Dios. Dios le ha dicho: estas son mis estipulaciones del pacto. Les muestra, ellos están listos. Moisés se va al monte y esto es lo más curioso: ellos escuchan la voz de Dios, ellos escuchan los truenos, ellos ven el fuego que sale el humo y el fuego que salen del monte. Ellos lo han visto. Moisés se va, pasa unos días, unas semanas en la presencia del Señor, y el pueblo entra con una especie de desesperación. ¿Qué pasó con Moisés? Se murió. Y empiezan a crear un becerro, traen el oro y le dicen a Aarón: hágalo, ármelo, y crean un becerro. Y dicen, cuando tienen listo, fundido, y le dan forma de toro al oro, ellos le dicen en alabanzas y cánticos a un toro que ellos crearon con sus propias manos: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Eso es absurdo, totalmente. No tiene lógica que se adore, que se sirva a algo que no tiene vida. Por eso Dios dice: este soy yo. Piensa en eso. ¿Qué imagen se puede hacer del Dios verdadero? ¿Qué imagen podemos hacer del Dios verdadero? Más allá de las imágenes reducidas que nosotros tenemos y que podemos hacernos de lo que entendemos que hay arriba de los cielos, acá en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué imagen puede representar al Dios que no lo contiene el universo? Esa es la pregunta de Dios en Isaías capítulo 40, cuando le dice a Israel: ni los árboles del Líbano alcanzarán para hacerme una imagen, para llevarme holocaustos. Se me venía a la mente, cuando estaba preparando en esta primera porción de Ámenme con total fidelidad, una canción de René González. Tal vez los más jóvenes no la han llegado a escuchar nunca, los más viejitos tal vez sí, tal vez no, ¿sí? Es una canción muy bonita, René González, que lleva como título ¿qué imagen? Y lo que hace René González es citar en su canción a Isaías 40. Y la pregunta es esa: ¿qué imagen me van a hacer si ustedes no saben mis medidas? Si subieran a los montes, les faltaría madera para poderla construir. No les alcanza la madera del mundo para construir y preparar un holocausto para mí. Esa es la verdad, es el Dios glorioso y poderoso que no se puede reducir. Eso es la idolatría, reducir a Dios a una figura hecha a mi antojo, a mis deseos. La idolatría refleja lo pobre del corazón humano, lo limitados que somos, lo chiquiticos que somos. Es una demostración de lo pobres, porque la idolatría minimiza la gloria de Dios para centrarnos en nuestros deseos, en los deseos de un corazón finito. Eso es la idolatría. Así que cualquier imagen que cambie o reduzca a Dios es idolatría. Cualquier deseo de nuestro corazón que cambie o reduzca a Dios es infidelidad. Dios le está diciendo a su pueblo: ámenme con total fidelidad, yo los saqué. ¿Recuerdan esa expresión de Éxodo 19 cuando Dios le dice a Israel: yo los saqué como en alas de águila? Eso es muy poético, pero a la vez es profundo, es precioso. Es Dios diciéndole a Israel: yo lo rescaté, ámenme, ámenme fielmente. En tantos años trabajando en el ministerio, acompañando diferentes procesos de consejería, de pareja, de
de construcciones de matrimonio y demás, yo les puedo asegurar lo siguiente, y es que creo que lo que alcanza a crear mayor estrago en una relación de un hombre y una mujer que dicen amarse, que han entrado en un pacto y que están construyendo a la luz de ese pacto matrimonial, es la infidelidad. La infidelidad mina las bases de la relación. La infidelidad crea una desconfianza terrible. La infidelidad destruye los deseos de construir juntos. La infidelidad agota el corazón. Creo que lo que Dios le está planteando a Israel acá es precisamente eso. Ámenme porque yo soy único. Y esta relación es entre ustedes como pueblo y yo como Dios. Ámenme de manera particular, de forma exclusiva. Ámenme a mí, no hay otro, no existe otro. Para quienes se casaron, ¿recuerdan cuando estaban allá dando sus votos matrimoniales? Uno de esos votos tenía una relación directa con eso. Yo quiero serte fiel porque tú eres exclusiva para mí. No hay otra, no hay otro. Es lo que Dios le está planteando a Israel. Ámenme con total fidelidad, porque esto va a tener consecuencias. Si ustedes notan, los versículos 9 y 10 muestran las consecuencias en el tiempo de la infidelidad de Israel, que después, como nosotros conocemos en términos de la historia del pueblo de Dios, los llevaría a vivir en el exilio, en el dolor de estar apartados de Dios. La segunda manera que nos plantea los mandamientos es: ámenme reflejando que me pertenecen. Acompáñame al versículo 11 del capítulo 5 de Deuteronomio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tomar en vano o falsamente el nombre de Dios, esto va mucho más allá del mismo nombre, de lo que nosotros podemos decir en el nombre de Jesús. Todavía la recuerdo esa imagen, fue muy bonita, de la predicación de los 10 mandamientos. Recuerden que nosotros hace año y medio más o menos expusimos mandamiento por mandamiento. Aquí estamos haciendo un recorderis de lo que hemos venido exponiendo en los primeros 12 capítulos para ya dar inicio a el resto, para continuar con el resto del libro de Deuteronomio. Recuerdo que en la predicación del segundo mandamiento, del tercer mandamiento, que estaba a cargo de René Osorio, él utilizó una terminología muy interesante, y es cuando estaba hablando de esto, de usar el nombre de Dios en vano, hablaba de el diosecito de bolsillo que nosotros podemos manipular o que nosotros pretendemos manipular. Esa imagen del Dios manipulable, del uso del nombre, del uso de su gloria para hacer cualquier cosa y decir: aquí no pasa absolutamente nada. Es evidente, y esto quiero que lo entendamos a la luz del mismo pasaje, que el segundo mandamiento, el mandamiento de no se hagan imágenes, está relacionado con el tercer mandamiento en esencia. Vamos a tratar de entender eso. Dios llama a que su pueblo no se haga imágenes para adorarlas, ¿cierto? El segundo mandamiento. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te hagas imágenes. Ahora, el tercer mandamiento hace alusión al tema del uso del nombre de Dios, pero necesitamos entender esto a la luz de quién es Israel. Recordemos que desde la creación Dios puso su imagen en los seres humanos que creó. Dios los llamó desde la creación y puso su imagen. Génesis capítulo 1 versículos 26, 27, cuando Dios le dice al hombre, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Parece extraño que el Dios que pide que no se hagan imágenes
ponga su imagen en el ser humano. Eso es interesante. Ahora, esto nos lleva a extender la relación con Israel. Ahora su pueblo, de manera particular, está siendo llamado a no usar el nombre de Dios falsamente. Aquellos que tienen su imagen y que son su pueblo, están llamados a reflejar su gloria. Aquellos que son la imagen de Dios y que de manera particular son su familia, son su pueblo escogido, somos la familia de Dios. Estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y con nuestra vida que representamos de manera directa al Dios glorioso que se ha manifestado. Es posible que nuestros actos o nuestras palabras en muchos momentos dañen la reputación de Dios. Es muy posible que nosotros en nuestra manera de vivir desdibujemos la imagen de Dios, dañemos la imagen de Dios. Esa exclusividad de Dios trasciende a la pertenencia. Yo soy Dios, pero más allá de eso, yo soy su Dios, ustedes son míos, son mi pueblo. Aquí aparece de manera muy pertinente unas palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en el versículos 13 al 16, cuando le dice a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y después en el versículo 16, de forma muy enfática, dice: así su luz alumbre para que los demás vean y glorifiquen a Dios. El tema de mostrar el nombre de Dios, o más bien de no usar el nombre de Dios en vano, trasciende a quién eres tú. Si tú eres su imagen, si tú eres su hijo, si tú eres su pueblo, estás llamado a que tu vida sea un reflejo que glorifique a Dios, que los demás te vean, que los demás nos vean y digan: Dios está con él. Gloria a Dios por lo que ha hecho, por la transformación de la vida de esta persona. Y ojo, esto va mucho más allá de moralismos. Esto tiene que ver con la vida, con la manera en la que amamos, servimos y honramos el nombre de Dios en medio de nuestra vida, con la forma en la que pensamos, con la forma en la que nos proyectamos. Esto va mucho más allá del moralismo barato que a veces nos ha llevado a construir una vida legalista. Esto tiene implicaciones de vida profundas, de bases profundas que reflejen la gloria de Dios. Que nos escuchen y nos vean actuar como hijos de Dios, que nos escuchen y nos vean actuar como familia de Dios. Piensen en lo siguiente: cuando las personas nos ven a nosotros como parte de la comunidad del encuentro de Dios, están viendo al Dios vivo en nuestras obras y palabras. Cuando vienen acá y dicen: ay, qué sede tan bonita, va mucho más allá de eso, ¿no? Tendría que ser cómo están viviendo, cómo están reflejando esa gloria de Dios, cómo ustedes exaltan y glorifican el nombre de Dios con sus vidas. Porque el Señor nos invita a vivir en amor, justicia y misericordia. Eso nos va a llevar a reflejar su nombre al mundo que nos rodea y a que su nombre sea exaltado y glorificado. Un amigo mío, este es de esos testimonios, si ustedes alguna vez llegaron a escuchar la emisora Nuevo Continente, ¿sí? Los evangélicos más viejos, Nuevo Continente, ¿sí recuerdan la emisora, cierto? Sí, claro, sí, los más viejitos los recordamos, ¿cierto? En la emisora Nuevo Continente había una sección que se llamaba Testimonios de Poder, algo así, ¿cierto? Este testimonio que voy a contar es uno de esos testimonios que no me gusta contar, pero hay que contarlo porque ilustra de manera bien concreta lo que quiero resaltar de este ámenme reflejando que me pertenecen. Un amigo pastor pide un crédito en un banco, necesitaba algo para la iglesia y bueno, pues se acercaron al banco de la iglesia, al banco que en algún momento ya tenía una cuenta con la iglesia y llamó para pedir un crédito
Entonces sí, empezó todo el papeleo, todas las vueltas de hacer un crédito, que entre otras cosas yo de eso no sé mucho porque la que se encarga de todos los bancos y esas vainas es la doña, ¿sí? Yo no sé tanto de eso, yo gasto, ella es la que hace toda la otra parte. La parte de la gestión, la parte el trabajo sucio lo hace ella, yo hago la parte buena. Entonces hace todas las vueltas y bueno, listo, es profesión, le preguntan. Entonces él dice, yo soy pastor. Entonces hasta ahí llegó el crédito. No le quiso prestar la plata. La asesora le dijo, no podemos continuar con el proceso. Entonces el pastor, tipo respetable, y lo conozco de verdad, un hombre bien buena persona, un hombre que ama al Señor, pues sintiendo como venga, esto es como discriminación. Entonces le hace la pregunta puntual, venga, qué pena con usted, señorita, pero dígame qué pasa, ¿por qué me están negando el crédito? Y aquí es donde viene el testimonio de poder, que me parece triste y lamentable contarlo, pero la verdad, la respuesta de la asesora fue: porque ya hemos tenido unas experiencias terribles con otros pastores. No pagan, se esconden. Sinceramente fue una sensación de qué vergüenza. Qué vergüenza que nosotros, que estamos llamados a reflejar el nombre de Dios con lo que somos y lo que vivimos, usemos su nombre de manera falsa y deterioremos su imagen frente al mundo que nos rodea. Es terrible que la gente, cuando piense en iglesias, piense en los testimonios de los famosos profetas que tienen millones y millones y millones acumulados en sus cuentas, y los feligreses llevando la plática. Eso es terrible. Es terrible que cuando hablen de los pastores, hablen de los abusos contra la comunidad, tanto eclesial como por fuera. Es terrible que cuando piensen en la iglesia, que cuando piensen en la comunidad de fe, piensen en un montón de gente bullosa que grita y que hace alaridos o que no deja dormir los domingos por la mañana. Y Samuel sabe a qué me refiero, ¿cierto? Es terrible que la imagen nuestra frente al mundo que nos rodea sea una imagen deteriorada del Dios que nosotros representamos. Que nuestra vida sea un reflejo del Dios glorioso al que nosotros servimos. Ámenme reflejando que me pertenecen. Tercera medida, Dios le está diciendo a Israel: ámenme dependiendo de mí. Versículo 12 al 15: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La ley del día de reposo no solamente es identidad con Dios, porque nosotros tenemos que recordar, inmediatamente nosotros escuchamos reposo acá, el día de reposo, y pasamos nuestra lupa a Génesis capítulo 2, capítulo 1. Pero frente a eso, frente a esa realidad, nosotros tenemos que ir más allá. Es una demostración clara de que su pueblo depende de él. El mandamiento, la ley, está relacionado con la dependencia. El descanso es un anticipo al reposo desde la perspectiva eterna. Para Israel tenía una connotación parcial al entrar a la tierra prometida, pero el reposo está haciendo alusión a la eternidad, al descanso con el Señor. Así que
es un llamado a entender que nosotros como pueblo, que en este caso Israel, pero que se extiende para el pueblo de Dios, está en las manos de Dios. Dependan de mí. De ahí la discusión de Jesús con los escribas y fariseos en el Nuevo Testamento con relación al Shabbat, o al día de reposo, que ellos habían vuelto eso, el sábado, una ley extrema que los llevaba a vivir de forma religiosa, en donde no podían hacer nada, en donde medían los pasos que hacían, en donde cualquier obra, por muy buena que fuera, era reprochada porque estaba violando la ley. Por eso Jesús les dice: ¿para qué se hizo el día? ¿Es el día para el hombre o el hombre para el día? ¿De qué se trata esto? Dios los había liberado de la tiranía, de la esclavitud de Egipto, para que ahora vivieran para Él. Dios les estaba regalando la oportunidad de venir y descansar en Él. Piensen en esto: 400 años en Egipto, la gran mayoría de ese tiempo como esclavos en la tierra de Egipto. Esta generación que sale no había conocido otra cosa más que la esclavitud. Vivían subyugados, su tiempo no era suyo, le pertenecía a los tiranos que los tenían esclavizados. Ahora Dios los saca de la esclavitud y los lleva a en este caso, adorarlo en el monte, para después pasarlos a la tierra, y les dice: descansen. Y eso es raro para un pueblo de esclavos. Saquen un día para consagrarlo al Señor. Es día de reposo para Jehová. Es un día para Él. Es un día para que se deleiten en la gracia de Dios. Es un día para que ustedes vayan y compartan en la presencia de Dios y celebren su bondad y fidelidad. Ni siquiera tenían que cocinar, cocinaban desde el día anterior, y en la comida en el día de reposo la podían disfrutar, para que eso ni siquiera los distrajera. Ahora, esto es muy importante porque el centro del día de reposo es una invitación a parar las actividades para recordar que no se depende de sí mismo, que no se depende del esfuerzo propio, sino que se depende del Señor. Algo parecido a lo que pasa cuando Dios, más adelante en el capítulo 8 de Deuteronomio, le dice a Israel: ustedes pasaron por el desierto, y estando en el desierto, ustedes recuerden quién fue el que los alimentó. Ustedes no trabajaron, ustedes no sembraron, yo los alimenté, fui yo el que los sostuve. Su vestido no se gastó, yo se los puse. Sus zapatos no se acabaron, yo los mantuve firmes. Sus pies no se hincharon en ese caminar por el desierto. Yo soy el sustento de Israel. Ámenme dependiendo de mí, dependan de aquel que es amoroso en sostener. Es el llamado a no vivir esclavizados de nosotros mismos, a no vivir esclavizados del tiempo, a no vivir esclavos del trabajo, a no vivir esclavos del dinero, a no vivir esclavos de las ocupaciones, esa sensación de control del ser humano que pretende, que quiere, que anhela controlar todos los pasos que da. Es una invitación a que descansen. Necesitan ser sostenidos y reconfortados por el Dios glorioso. Descansar en Él y en su provisión. El día de reposo es un regalo de Dios para su pueblo, para que el pueblo entienda que ni ellos ni los que tenían a su cargo debían trabajar, más bien debían disponer su tiempo y su corazón para que Dios los sostuviera y les diera bendición. Esa es la línea, la intención del cuarto mandamiento. Ahora, vamos a hacer un pare aquí. Pero no un pare de sufrir, sino un pare para pensar un momentico. Lo que voy a decir en este momento lo voy a decir desde mi corazón. Cada cual mirará eso en el suyo, pero lo voy a decir desde mi corazón. Cuando yo me paro frente a esta ley,
Cuando yo me paro frente a la ley de amar a Dios con total fidelidad, cuando miro mi corazón y pienso en ese ámame reflejando que tú me perteneces, y cuando pienso en el tema de la dependencia de Dios, de amarlo dependiendo de Él completamente, yo tengo que decir que honestamente yo soy un fracasado. Ahorita que veíamos Voces de la Comunidad, ese marco, el título comienza, ya de entrada uno se siente frustrado. Hemos pecado. Claro, vivimos en una sociedad en donde esto pasó a un segundo plano. Vivimos en una sociedad en donde esto se convirtió en paisaje. No importa, está ahí, bonito, ya. Pero la realidad es que nosotros mismos, como pueblo de Dios, como iglesia, como familia de Dios, sí estamos llamados a mirar eso, a observar nuestro corazón y a pensar: Señor, te estoy amando con total fidelidad, ¿eres mi Dios? ¿O tengo otros diosesitos? El dinero, el sexo, la sensación, lo que decíamos ahorita, la sensación de control. Mis palabras me han esclavizado, mi vida es algo que está completamente apartado de tu verdad. Soy indiferente ante la necesidad del mundo que me rodea. Soy una persona apática. No soy bueno. Y cuando pienso en amar a Dios con total fidelidad, yo digo: Señor, yo no te he sido fiel a ti. Y cuando pienso en reflejar, en si he reflejado que le pertenezco, yo digo: no siempre, Señor. Hay un desafío muy profundo. Y tantas veces que no dependo de Él. Y eso genera frustración. A mí me genera frustración. Puede que usted diga: no, yo soy una persona muy buena. Tal vez. No, yo me he esforzado mucho, he tratado. A mí, Andrés Giraldo, hoy tengo que decirlo desde acá, me genera frustración. Pero cuando voy al nuevo pacto, recordemos que este es el pacto de Dios antiguo con Israel. Cuando voy al nuevo pacto y me encuentro con el Jesús que se encarnó y que declaró, Él mismo declaró ser: yo no vine para abrogar la ley ni los profetas, yo vine para cumplirla. Esa declaración de Jesús me genera esperanza, porque cada vez que me enfrento a la imposibilidad de ser obediente a la ley de Dios y me lleno de frustraciones por mis incapacidades, que son muchísimas, cada vez que me miro al espejo, frente al espejo de la palabra, tengo que decir: yo no soy bueno. Cada vez que pienso en eso, necesito recordar que Jesús cumplió la ley en mi lugar. Necesito recordar el evangelio que me dice: yo cumplí en tu lugar. Necesito recordar que Él no solo murió por mí para perdonar mis pecados, sino que vivió una vida perfecta para que yo descansara en su obra y en su amor. El desafío de los mandamientos nos invitan a nosotros a entender el fundamento por el cual Dios nos llama y nos dice: ustedes son mi pueblo, yo los amo, ámenme. Pero el desafío de saltar a Nuevo Testamento y mirar a Jesús nos invita a nosotros a descansar y a entender que es Él el que nos permite hoy estar delante de Dios, porque ninguno podemos decir que somos buenos y cumplir a cabalidad cada una de estas propuestas, de estos llamados de Dios a la obediencia. Donde tú eres, donde yo soy un desobediente y me cuesta y lucho, Jesús me dice: yo viví por ti eso. Ven a la cruz, trae
tu infidelidad a la cruz, trae tu autosuficiencia a la cruz, trae esa sensación de que depende de ti a la cruz. Ven a mí. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es la verdad que nos invita a entender que en un mundo que dice que todo es normal, nosotros decimos no, no es normal, pero también luchamos con los pecados y las debilidades. Jesús nos dice: yo he venido para que la ley se cumpla. En mí hay esperanza. Cuando nosotros miramos hacia la cruz y vemos, recordamos al Dios que se entregó por nosotros, hallamos esperanza. Ante tus frustraciones, tus debilidades, Jesús nos dice: ven una vez más a la cruz. Esa es la invitación en esta mañana. Vengamos a la cruz. Fijemos nuestra mirada en Él y amémoslo como Él nos llama que lo amemos. ¿Qué tal si inclina su rostro por un momentico? Señor, aquí estamos otra vez como iglesia. Hemos pecado. El mundo podrá decir que no. Incluso algunas iglesias han empezado a decir que no, que eso no es así. La verdad es que tu palabra nos demuestra cuán pecadores somos. Cada uno de nosotros tendrá que mirarse frente al espejo y pensar: ¿he sido fiel? ¿He vivido con total fidelidad al Señor? O a veces mi corazón se desvía tras diosesitos creados a mi antojo y busca satisfacerse en ellos. Imágenes absurdas de dioses que no existen, pero que de manera más absurda dominan muchas veces nuestro corazón. Quizá tendremos que acercarnos al espejo de la palabra y ver que muchas veces vivimos como si no le perteneciéramos a Él. La cruz se ha vuelto una imagen que se desdibuja en el tiempo y no la característica de lo que somos como hijos de Dios. Y quizá el mundo que nos rodea muchas veces nos ve y no encuentra a Dios en nosotros. Nos llamamos iglesia cristiana, pero nuestras palabras y nuestras actitudes no muestran a Cristo. Quizá al acercarnos al espejo de la palabra nos demos cuenta que no dependemos de Él, que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, que nosotros mismos nos hemos vuelto a esclavizar. No ponemos nuestra vida en sus manos, porque somos autosuficientes, porque somos capaces, porque hay un orgullo especial en el esfuerzo personal. Se nos ha olvidado venir a los pies del Dios glorioso y depender. Esta mañana vengamos otra vez a la cruz.
fijemos nuestra mirada en aquel que nos da esperanza, que nos rescata de nosotros mismos, que nos llama a adorarle y amarle con todo el corazón. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, no mirar atrás. Señor, te necesitamos profundamente. Tu gracia que nos recuerda que tú nos amaste cuando aún éramos pecadores. Eso nos da esperanza. Eso nos invita a mirarte a ti, Señor, al Dios que adoramos, al Dios que merece toda la honra y adoración y exaltación, a ti, Señor. Te rogamos que toques el corazón de la iglesia, que nos invites al encuentro contigo, venir a la cruz, rendir todo lo que somos y adorarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Por eso, una vez más, con el anhelo de nuestro corazón de que llegue el día en el que estemos en la plenitud de tu presencia, levantamos nuestra voz juntos diciendo: Maranatha.
Señor les bendiga.